Entonces, me gustaría que primero nos diera el contexto de cuáles son los retos en protección civil que enfrenta hoy el Estado, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues los retos son muy importantes. Tenemos un estado bastante complejo geográfica, orográficamente. Tenemos más de 700 kilómetros de costa, pero también tenemos sierra, pero también tenemos industria, pero también tenemos carreteras. Eso hace que en todas, o sea, si bien los principales eventos que nos, fenómenos perturbadores que nos afectan son los relacionados con fenómenos hidrometeorológicos o derivados de los mismos, o sea, básicamente inundaciones y deslaves, escurrimientos que tienen que ver con la lluvia. De todas maneras, pues no paramos en todo el año porque particularmente en estos momentos, bueno, pues tenemos la temporada de secas y eso se relaciona con incendios forestales y de pastizales y es lo que estamos trabajando, pero además somos centro turístico, entonces viene un operativo importante para Semana Santa, para varios eventos socioorganizativos que tenemos y esos son los principales retos. Digamos que desafortunadamente los fenómenos por los cuales más pierde la vida las y los veracruzanos son por, derivados de fenómenos perturbadores de origen natural, son por los derrumbes, deslaves y demás. Desafortunadamente no hay un sistema de prevención. O sea, si bien tenemos identificadas cuáles son las zonas específicas para, tenemos una capa del atlas de riesgo en donde tenemos un semáforo rojo para deslaves, bueno, pues eso es prácticamente una cuarta parte del estado. En ese sentido, es que no hay un método que nos permita prever específicamente qué zona se va a derrumbar y eso es pues, lo que todavía, todavía nos dificulta para evitar este tipo de cuestiones, pero bueno, hay algunas cosas que hemos estado trabajando, por ejemplo, el tema de los deslaves relacionados con incendios y demás, que por ahí tenemos identificados, pero pues básicamente es que tenemos de todo. O sea, cuando no son industriales, es carretero, cuando no son inundaciones y cuando no, pues son derrumbes y deslaves. Sí, claro, es muy, muy complejo. Justo le quería preguntar también estas acciones de prevención ante desastres y siniestros que promueve la Secretaría con la ciudadanía, si nos puede explicar cuáles son. Sí, bueno, pues hemos tratado de pasar de una lógica reactiva a una lógica preventiva. O sea, si bien nosotros tenemos una ley a nivel estatal, la ley 856 de protección civil y reducción de riesgo de desastres, que es pues bastante vanguardista, perdón, al respecto porque tenemos incluida la figura de la gestión integral de riesgo desde 2013. Sin embargo, bueno, pues si bien tenemos esos instrumentos legales que nos ubican cuál es la perspectiva que tendríamos que llevar a cabo, que bueno, que la gestión integral de riesgo es entender no nada más la parte reactiva, sino que tenemos que atender el riesgo en ocho fases, ¿no? Desde la ubicación, el análisis del riesgo, la preparación, la atención, la recuperación y demás, la mitigación del mismo y otra vez, o sea, es un ciclo completo que se está trabajando todo el tiempo. De todas maneras, pues la Secretaría tenía una tendencia más bien a la parte reactiva, a tener muy fuerte la parte reactiva, o sea, tenemos muchas capacidades en cuestiones de respuesta, algunas que todavía necesitábamos un poco de preparación, pero justamente hemos tratado de pasar a hacer políticas públicas que tengan que ver con lo preventivo. Y en un estado tan complejo como este, pues precisamente una de las estrategias que hemos llevado a cabo es la regionalización. Esto quiere decir que nuestras recomendaciones no sean generales para todo el estado. Y ahí había avances significativos. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de estudios y pronósticos meteorológicos que no es que haga el trabajo que hace el Servicio Meteorológico Nacional, que es la entidad oficial para emitir estas alertas, sino que precisamente esa información del Servicio Meteorológico nos la bajan a nivel regional, a nivel estatal, para ver cuáles son las implicaciones. O sea, porque si el servicio dice lluvias en Veracruz, bueno, pues lluvias en dónde, en el norte, en el centro o en el sur. Y ese es el trabajo que además es de materia
preventiva y preparativa. Entonces tenemos algunos instrumentos de alertamiento ya desarrollados desde antes de que empezara la administración del ingeniero Pietro García, como las alertas grises y demás, y los productos meteorológicos que se están emitiendo. Lo que hemos estado trabajando son como varias cuestiones. Uno es que le demos fortaleza también a la parte preventiva, ¿no? O sea, un poco limpiar el tema de la regulación, o sea, del cumplimiento de la legislación que también tiene que ver con la prevención, y entonces pues poder lograr que pues que se les pida a las empresas lo que se les tiene que pedir en el orden que se les tiene que pedir y sin dar espacios a consideraciones de carácter personal o malas prácticas que tienen que ver con la corrupción y demás. Pero por otra parte, o sea, que se emitan recomendaciones y políticas públicas que tengan que ver con las regiones, o sea, que no sean generales para todas y todos, sino específicamente con las regiones del Estado. Y otra de las cuestiones que también hemos venido trabajando es la atención diferenciada a la población. O sea, porque pasa mucho en materia de protección civil que pensamos, no, pues es que atendemos a todos por igual, pero ese todo invisibiliza necesidades específicas de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, de personas de la diversidad sexual, de personas adultas mayores, de personas indígenas y de personas con discapacidad, particularmente discapacidad motriz, pero también de otro tipo de discapacidades. Entonces, esas son las dos vías que hemos estado trabajando en materia preventiva, o sea, que nuestras políticas de prevención y nuestras recomendaciones tengan que ver con la realidad de las personas y que pongan en el centro no al fenómeno perturbador, sino más bien a la persona, a las necesidades de las personas, ya sea por su condición de vulnerabilidad específica social, etaria, de género y demás, o por la región en la que viven. Y precisamente eso nos ha permitido también ver algunas necesidades de preparación que tienen que ver con la prevención. O sea, particularmente cuando llegamos, había condiciones, si bien Veracruz siempre ha sido un estado importante en materia de protección civil, porque además somos una secretaría de estado y me parece que somos bien poquitos los estados que tenemos a nivel de secretaría el tema de protección civil, particularmente los que estamos en el sur y la Ciudad de México, ¿no? También por la complejidad del territorio. Pero teníamos problemas de equipo, teníamos problemas de las condiciones en las que las personas laboraban, o sea, no había computadoras suficientes, tenían que traer sus propios equipos, no había vehículos y demás. Y en 2019, pues gracias al interés que ha tenido el gobernador del estado, es que nos dio un recurso adicional, o se destinó un recurso adicional muy importante para equipamiento. Entonces, ese equipamiento, y que tiene que ver con el tema de los municipios, nos ha ayudado, fue una inversión de más o menos 179 millones de pesos, que fue invertido completamente para equipamiento, tanto de cómputo para la Secretaría, pero también vehículos, lanchas, unidades de ataque rápido, pipas, plantas de luz, bombas de achique para evitar para evitar las inundaciones, y también algunos artefactos, algunos aparatos para las aeronaves para el tema de incendios. Entonces, con este equipamiento no nada más hemos fortalecido las capacidades de la Secretaría, sino que la mayor parte está destinada precisamente a fortalecer a los cuerpos de bomberos por una parte, con los vehículos, las unidades de ataque rápido, que son como carros de bomberos chiquitos, pero también a los municipios. O sea, el 60%, 70% de ese equipo se fue a los municipios, porque precisamente entendemos que el municipio es el primer eslabón de contacto con la población, pero también de contacto con las afectaciones. Entonces, en su carácter de primeros respondientes, tenemos que fortalecerles para que para que tengan mayores capacidades de atención, y entonces eso nos permita atender más rápido y atender hasta más barato, porque pues no tenga que haber un despliegue tan importante de recursos, y mejoren sus capacidades. O sea que si antes su capacidad de respuesta estaba limitada a unas cuantas, no sé, a un fenómeno de 30 casas, bueno, pues que ahora sus capacidades de respuesta sean un fenómeno que afecte 100 viviendas o demás, y eso nos ha ayudado mucho, particularmente en algunas zonas en donde pareciera que no hay problema, pero justo en 2019 tuvimos una sequía muy importante que todavía tiene algunas afectaciones, y todavía está presente en la zona norte del estado, y entonces pues es parte de los fenómenos que nos ha tocado atender, que si bien pues uno piensa Veracruz, piensa en inundaciones,
Sin embargo, también tenemos fenómeno de sequía y que las pipas y demás nos ha ayudado a atenderlo con ayuda de los municipios. En este sentido, también hemos desarrollado de manera preventiva, pues, maneras en las que hemos tratado de fortalecer las capacidades de los municipios en general, o sea, para que justamente pasen de ser primeros respondientes a gestores integrales de riesgo. Para eso, particularmente en este año tuvimos cambio de administraciones municipales, establecimos dos estrategias para fortalecer a las personas que recién llegaban al sistema estatal de protección civil, directoras y directores de protección civil. Algunas personas o repiten o ya habían sido en su momento directores y directoras, tienen experiencia, pero también tenemos compañeras y compañeros que apenas se están integrando y que tratamos de facilitar su trabajo en un estado que tenemos 212 municipios y que tenemos realidades bien distintas en cada uno de los municipios. O sea, tenemos municipios con un alto poder adquisitivo, ciudades como el Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Jalapa, hasta Poza Rica, pero también tenemos municipios que son, que tienen población indígena, que tienen menos recursos, que son serranos y que tienen, pues ahí bastantes complejidades. Y es por eso que elaboramos dos estrategias. Una fueron los cuadernillos de allí en la caja, una caja de herramientas en materia de protección civil para las unidades municipales, que lo que tienen en ellas son cuadernillos, son 9 cuadernillos, en donde hablamos de cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus obligaciones, cuáles no son sus obligaciones, por ejemplo, en materia de regulación, donde no pueden otorgar permisos, por ejemplo, en los municipios tiene que ser una venia estatal, y que no queríamos que solamente fuera digital, precisamente porque sabemos que muchos municipios todavía tienen una brecha de internet importante. Entonces, que fueran físicos, que estuvieran impresos, que estuvieran en sus oficinas para que en cualquier momento el director, directora o cualquier persona de la unidad municipal pueda acercarse a revisar. Eso nos parecía que era muy importante. Y la otra es pues poder aumentar el número de planes municipales de protección civil que se habían tenido en administraciones anteriores. Es una obligación que tienen por ley los municipios emitir sus planes municipales, pero entendemos que también es muy complejo para una dirección que tiene poquitos elementos, ¿no? Sentarse a diseñar, elaborar y redactar un documento de planeación. En ese sentido, pues se hizo un formato digital bajo la modalidad de formulario, ¿no? De despliegue de opciones, en donde se les ponía a su disposición la información que tenemos de sus municipios en la Secretaría, la información del INEGI y de otras bases de datos, pues para facilitarles el trabajo de llenado y que sea un trabajo nada más de llenado de, por ejemplo, cuáles son tus zonas de riesgo, cuál es tu principal riesgo, cuáles son tus capacidades también, cuántas personas tienes guardias, no tienes guardia, tienes vehículo, tienen alguna formación o no la tienen y demás, para que no tuvieran que sentarse a redactarlo y que más bien fuera un llenado que facilitara ese trámite, entendiendo que lo más importante no es si queda bien redactado o no, sino que más bien sea una guía para el trabajo que van a estar desarrollando en los próximos años. Claro, sí, también quería preguntarle el tema de los atlas de riesgo, pues sabemos que muchos municipios carecen de él, tanto a nivel nacional como estatal. ¿Y cómo ustedes les apoyan para que tengan justo este atlas de riesgo? Sí, bueno, todavía ahí tenemos un reto importante en Veracruz. De los 212 municipios que tenemos 35 atlas de riesgos actualizados. Desde el 2018 hubo ahí un ajuste en los lineamientos de SEDATU, que era la entidad que daba un fondo para los atlas de riesgo, y que teníamos una mala experiencia con esos recursos destinados a atlas de riesgo, porque por lo general había empresas especializadas en donde pues llegaban con el ayuntamiento y les decían así, casi fírmame aquí, yo te consigo bajar el recurso, tal y tal, y yo te traigo ya la clase de riesgo completo. Entonces, pues les entregaban una información, discos que se quedaban por ahí arrumbados y que realmente no eran consultados, o sea, no había como una organicidad en la forma en que esa información estaba destinada. Es por eso que en la administración pasada y ahora tenemos al menos 4 municipios que han empezado ya apenas, o sea, ya acaban de entrar en enero y ya están trabajando, en que sean las unidades municipales, no una empresa particular, quienes elaboran sus atlas de riesgo.
Y eso, para la anterior administración, el caso de Poza Rica, tuvieron esta experiencia y fue muy útil porque al final de cuentas, si bien el documento es importante y que se quede en una, pues disponible para la población, para la planeación y también para quienes llegan después, el proceso de elaboración de atlas de riesgo es lo que resultó más rico, porque le permitió a la misma unidad municipal de protección civil entender la lógica de los riesgos en su territorio antes de tener que sentarse a estudiarlo, así de ya me lo entregaron, entonces ahora cómo lo abro y cómo lo consulto. En ese sentido, esa es la experiencia que hemos estado trabajando con los municipios. Tenemos al menos 4 que ya están interesados en elaborar sus atlas de riesgo desde las unidades municipales y le damos seguimiento por medio del Departamento de Atlas de Riesgo. Hay que decir que si bien tenemos solo 35 atlas municipales de riesgo, tenemos un atlas estatal actualizado, se actualiza a diario, con la información tanto de las diferentes bases de datos de información geográfica, como también con los incidentes que vamos registrando de manera diaria. Es otra cosa que no estaba cuando empezó esta administración, que, o sea, por una parte estaba el área de emergencias que recibía los reportes diarios y que atendía los reportes, y esa información mucha se perdió. O sea, cuando llegamos había un registro nada más de octubre de 2018 para acá de los incidentes. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, vinculando a o sea, quitando esta compartimentación que se tiene entre direcciones, es que haya un aprovechamiento de la información. Y es por eso que esa información de los incidentes que nos pasan todos los días, que nos reportan, que se atienden todos los días, se va registrando en el atlas de riesgo para después, cuando tengamos ahí una base de datos importante, poder hacer un análisis espacial de cuáles son las incidencias que más nos ocurren y si hay una relación ahí de causa que no se hubiera analizado antes. Entonces, no nada más tenemos la actualización constante de la información del atlas, de las bases de datos normales, sino que también la vamos alimentando en tanto que nuestros propios y nuestras compañeras y compañeros operadores de emergencias en las regiones, en los municipios, pues son también fuente de información, en donde pues no tenemos, o sea, nadie nos va a venir a contar qué está pasando porque ellos lo están atendiendo de manera cotidiana. Y de esa manera poder aprovechar esa fuente de información también para poder llevar a cabo pues los análisis correspondientes a ciertos incidentes que si bien tenemos pues bien estudiado el contexto geográfico, el contexto orográfico y algunas cuestiones, pues hay incidentes que se van cambiando, bueno, pues como toda realidad social, pues también el riesgo es cambiante, ¿no? O sea, va evolucionando y que precisamente esos incidentes nos permiten ver en caso de que haya una correlación o en caso de que haya una situación que se pudiera atender de manera preventiva.